Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin Gawali Tohari. Salamu alaikum wa rahmatullah. En el presente programa observaremos el tercer punto sobre los orígenes en el chiismo, que son las identificaciones de aquellas fuentes que pertenecen a la tradición original. Con el fin de identificar la primera doctrina del chiismo imamí apropiadamente y de definir la imamología específicamente, basaremos la investigación sobre las fuentes del chiismo esotérico no racional, del cual la obra del Sheikh Saduq constituye desde las primeras épocas la última representación de fidelidad. Las fuentes fundamentales son las primeras grandes compilaciones sistemáticas de las tradiciones de los imames. Los primeros manuscritos vigentes y la información proporcionada por las obras biográficas y bibliográficas son pequeñas colecciones de hadís, es decir, de tradiciones, recogidos por los seguidores de los imames, sobre temas específicos que pertenecen principalmente al campo de la legislación. Sobre estas breves colecciones de tradiciones podemos ver, por ejemplo, el Kitabul Riyal de Ahmad ibn Muhammad al-Barqi, el Kitabul Ikhtiyar Ma'arifatul Riyal del Sheikh al-Kashi y el Fihris Kutubul Shia del Sheikh Tusi. Un número de estas colecciones parecen haber sido insertados en trabajos posteriores. Sin embargo, a pesar de una cierta reticencia racionalista con respecto a ciertas tradiciones que se han preservado desde el tiempo del Sheikh Tusi, estas fuentes son consideradas como una parte integral del patrimonio inherente en el chiismo. En efecto, después de los ataques del Sheikh al-Mufid contra los aspectos no racionales del chiismo tradicionalista y la censura de estos aspectos por su discípulo Sharif al-Murtada, establecen lo que pudo haber sido muy característico del primer chiismo imamí, pero que simultáneamente garantiza la sobrevivencia de la doctrina chií a un cierto equilibrio entre el racionalismo y el tradicionalismo que fue restablecido por el Sheikh Tusi. Los primeros estudios del chiismo imamí, especialmente en la autoridad de las tradiciones ahad, es decir, en las tradiciones únicas, como fuentes útiles para el fiqh y el kalam. Fiqh es el derecho y kalam es la teología especulativa. El Sheikh Tusi logró rehabilitar de manera definitiva y bastante completa las primeras compilaciones de carácter tradicionalista. No obstante, dado el predominio de la corriente racionalista de aquella época, la actitud de la mayoría de los pensadores chiíes hacia estas compilaciones se mantuvo básicamente ambigua. Sus autores siguieron siendo respetados, sus obras continuaron siendo copiadas, pero un silencio casi absoluto reinó sobre aquellas tradiciones no racionales que les planteaban problemas. Y fueron solo las secciones jurídicas de estas compilaciones del hadís que no entró en conflicto con las convicciones racionalistas, y de esta manera las nociones racionales de la mayoría de los pensadores chiíes fueron utilizados y comentados. En el impresionante corpus de la literatura del chiismo imamí, desde sus orígenes hasta nuestros días, hay una escasez sorprendente de obras dedicadas a las tradiciones esotéricas, místicas, ocultas o suprarracionales de las primeras compilaciones. Las obras de los místicos o filósofos chiíes con una tendencia hacia el sufismo son absolutamente marginados. Por ejemplo, los escritos del Seyyed Haydar al-Molí, los textos de Rajab al-Bursi, los comentarios filosóficos del Kitab al-Kafi por Mirdamad y Mullah Sadra, los tratados Akhbari como la obra de Muhammad Amin Astarabadi y las obras de autores pertenecientes a las cofradías místicas chiíes
o sea, las táricas de los dos últimos siglos, siglo XIX y XX de nuestra era, como la Shaihía, la Dahabía y la Nimatulahía, etc. Y por otro lado, miles de trabajos se han dedicado al corpus de las tradiciones jurídicas de estas primeras compilaciones, formándose luego el Kutub al-Arba, que son los 4 libros del Chimo Imamí, que son comparados con los 6 Sahih Sunis, que son los libros de jurisdicción en el sunismo, como el Sahih Bukhari, el Sahih Muslim, el Sahih Ibn Hibban, etc. Los 4 libros chiíes que sirven como la autoridad esencial en materia de fiqh, en materia de derecho canónico, son el Kitab al-Kafi de Kulaini, el Kitab Man la Yahduruhul Fakir Sheikh Saduk, el Kitab Tahdibul Ahkam y el Kitabul Istibsar del Sheikh Tusi. El primer autor que presentó el Kutub al-Arba, o sea, estos 4 libros, como obras autorizadas por excelencia en materia del Hadith Chií, fue Muhaqqiq al-Hili, quien fue el tío de Alama Hili, el famoso teólogo usulí que introdujo el término mujtahid en el chiismo duodecimal. Mujtahid es aquel individuo que está capacitado para ejercer el ijtihad sobre las leyes islámicas. Ijtihad quiere significar el esfuerzo de especulación racional. Hoy en día, en cuanto a los estudios islámicos en la Hausa Chií, es decir, en escuela de estudios chiíes, por ejemplo, el programa de estudios actuales que se ofrece en Irán, donde se centraliza la doctrina usulí en su máxima expresión, está dedicado específica y exclusivamente al estudio jurídico del Islam chií. Es decir, el estudiante que ingresa a la Hausa está sometido a la ciencia zahirí o la ciencia externa de los fundamentos jurídicos y prácticos de la doctrina usulí, como si fuese la cúspide del Islam. Se deja de lado los estudios de la tradición Akhbarí, los estudios del Hadith Batini y los estudios del Hadith Qudsi, tradiciones esotéricas que son totalmente cercanos a la enseñanza de los imames. Y en su lugar se aceptan los postulados racionales y externos de los ulama, de los metakalimun, de los mulá, de los ayatullah, de los huyatul islam, de los sheikhs, etc. Todos ellos lejanos a la visión esotérica tradicional de los santos imames de Ahlul Bayt. Ahora bien, siguiendo con el tema, los Akhbarí, es decir, los tradicionalistas, cuyas compilaciones constituyen las fuentes básicas y primarias en el chiismo imamí, presenta a 4 pensadores importantes en orden cronológico. En primer lugar está el Sheikh Zafar al-Qumi, al que ya habíamos referido en nuestro anterior video, un contemporáneo de los últimos imames y discípulo del 11º imán, es decir, el imán al-Askari, y conocido del imán oculto Muhammad al-Mahdi. El Sheikh Zafar al-Qumi fue el primer compilador sistemático de las tradiciones sobre la imamología del chiismo, constituyendo el fundamento de los principios de la teología mística y de la metafísica duodecimana. Su obra más importante y el único tratado existente mejor conocido se titula Basair al-Darayat. En segundo lugar está el famoso Sheikh al-Kulaini, que perteneció a la época de la ocultación menor del imán al-Mahdi, y se comenta que se benefició enormemente del conocimiento divino del imán, y que interactuó con él a través de los emisarios del imán. El Sheikh al-Kulaini fue un muhadisín, es decir, alguien que realiza viajes con el fin de reunir y coleccionar el hadith imamí, dedicando su vida a la enseñanza y a la búsqueda de la misma. Se le considera el compilador más importante del hadith,
siendo autor de la obra conocida como el Kitab al-Kafi. En tercer lugar está el Sheikh An-Numani, llamado Al-Katib, es decir, el escriba, debido a la posición que ocupaba especialmente con su maestro el Sheikh Al-Kulaini. Tuvo muchos maestros en la ciencia coránica y el hadith, y viajó en busca de las tradiciones de los imames. También se le conoce como el compilador del Tafsir, que es el comentario del sexto imán Jafar as-Sadiq. Su obra principal es el Kitab al-Ghaiba, el libro de la ocultación, que es la primera gran recopilación sistemática de tradiciones sobre el imán al-Mahdi, su ocultación, su retorno y, en un sentido general, de las ideas principales de la escatología imamí en su temprana fase. Y en cuarto lugar está el Sheikh as-Saduq, quien fue muy conocido en el mundo chií y cuya obra titulada Man la Yahdurul Faqih forma parte de los 4 libros canónicos de la colección del Hadith chií. Sus obras doctrinales abundan en temas imamológicos como el Kitab Ila Ash-Shara'i, una voluminosa colección de tradiciones sobre las razones y las primeras causas de todas las cosas, desde el tiempo de la creación hasta los detalles jurídicos. Otra obra del Sheikh Saduq es el Kamaluddin wa Tamam an-Nima, acerca del imán al-Mahdi, sus 2 ocultaciones y su retorno. El Kitab at-Tawhid, un libro de hermenéutica teológica y de tradiciones imamológicas. Y el Kitab al-Amali, que son los relatos de las sesiones dictadas del hadith del autor, que contiene tradiciones sobre diversos temas, algunos de los cuales son de carácter esotérico y místico. Otras obras cuyos aspectos esotéricos e imamológicos, como 2 aspectos que están íntimamente interconectados y que constituyen el nexo del problema de esta categoría, se puede nombrar el Kitabul Mahasin de Abu Ja'far Ahmad ibn al-Barqi, y sobre todo los escritos atribuidos a los mismos imames, escritos cuya autenticidad aún no se han puesto en duda, como la Sahifa as-Sayyadiyya por el 4º imán Ali Zainul Abidin, el famoso libro de los salmos de la casa profética, y del Tafsir del 6º imán Jafar as-Sadiq. Las fuentes cuya adhesión al imamismo esotérico no racional, es decir, a la doctrina original, tenemos también el Tafsir de los primeros comentaristas chiíes, como Furat ibn Ibrahim al-Kufi, Ali ibn Ibrahim al-Kumi y Masud al-Ayashi, o de los primeros 3 textos, El primero, el Kamil as-Siyarat, que es una colección de tradiciones acerca de la peregrinación a los lugares sagrados. El autor fue un tradicionalista y uno de los maestros del Sheikh al-Mufi. El segundo texto es el Kifayat al-Atar fin Nas ala Aimata al-Idna Ashar, una colección de tradiciones que tiende a demostrar la investidura regular de los 12 imames. El autor fue un seguidor del Sheikh Saduq. Y la tercera obra es el Muqtadat al-Azhar fin Nas ala Adad al-Aimat al-Idna Ashar, una colección de tradiciones que demuestra que el número de imames estaba predestinado. Por último, las primeras fuentes cuya autenticidad e integralidad aún no se han establecido con certeza está, por ejemplo, primero el Nahjul Balaga, que es la cima de la elocuencia, una colección de observaciones, consejos, cartas y sermones atribuidos al primer imán Ali ibn Abi Talib, compilado por el Sharif al-Radi, quien fue el hermano mayor de Sharif al-Murtada. Sobre la importancia del Nahjul Balaga para el desarrollo del pensamiento chií, cabe mencionar que la conversación del imán Ali alayhi salam con su discípulo Kumail ibn Ziyad acerca de la Hakika, acerca de la verdad mística conocida a través de las fuentes gnósticas chiíes, no está en el Nahjul Balaga. Y en segundo lugar está el Itba al-Wasiya lil Imán Ali ibn Abi Talib, atribuido especialmente al famoso Abul Hasan Ali al-Masudi, que es un tratado cuyo objetivo es probar la autenticidad de la sucesión de los ciclos del imamato como una parte esotérica de la profecía legisladora
desde el tiempo del profeta Adán alayhi salam hasta el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Inshallah, para definir la cuestión con la mayor determinación histórica posible de las definiciones del imán dada por los propios imames a través de la primera doctrina del chiismo esotérico no racional, observaremos como cuarto punto la naturaleza y la autoridad de las tradiciones del chiismo imamí como el hadith y el akhbar en nuestro siguiente programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim.